Buenas noches, mi nombre es Laura Marcela Solís Rojas y en compañía de Diana Carolina Becerra Zapata, ambas estudiantes de la Universidad San Buenaventura, vamos a hablar en este video sobre algunos aspectos generales de la materia de Derecho Comercial Societario. Esto en concordancia con aspectos tributarios de la norma tributaria, trayendo a colación la importancia a nivel societario del régimen tributario, tomando como referencia el Código de Comercio y el Estatuto Tributario. Además de esto, también vamos a hablar del libro del Dr. Harvey Rincón Ríos y Gilberto Enrique Rodríguez Rojas, titulado como Derecho de Sociedades con Perspectiva Tributaria, y en concordancia con el video del Dr. Tulio Restrepo sobre el cierre fiscal y las actualizaciones tributarias. Iniciaremos haciendo como alusión a qué es una sociedad según el artículo 98 del Código del Comercio. Nos indica, por el contrato de sociedad, dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero también. Esto con el fin de repartirse entre las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. Las sociedades las podemos clasificar en dos vertientes. La sociedad de personas, que son también llamadas como sociedades colectivas, las cuales hacen referencia a aquellas sociedades las cuales su estructura es cerrada. En esas prevalecen las calidades de personas, su administración es compartida por los socios, por ende lo que afecta a un socio también puede afectar a los demás de la sociedad como tal. La responsabilidad de los socios se compromete con su propio patrimonio y esta es denominada por su razón social. Sociedades de capital, estas son las que restringen su responsabilidad hasta el monto aportado. Es decir, el socio solamente va a responder por la cantidad del monto que aportó a la sociedad. Es idónea para estructurar negocios a gran escala o de grandes inversiones. Es impersonal. A diferencia del anterior, su nombre se estructura es por la denominación social, no por la razón social, sino la denominación social. En Colombia tenemos la sociedad en comandita, puede ser simple o por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad por acciones simplificada, más conocida como la SAS. A continuación vamos a ver como algunas comparaciones que tienen entre la norma tributaria y la norma comercial. Es un concepto tributario y un concepto societario. Entonces estas normas entran a dar como un concepto de una misma relación y se contraponen. El concepto societario va a ser del Código del Comercio y el concepto tributario del Estatuto Tributario, es decir, el decreto 624 de 1989. Esta comparación, uno de los artículos que escogimos fue el artículo 155 del Código del Comercio, en contraposición con el artículo 26 del Estatuto Tributario. El artículo 155 del Código del Comercio nos dice mayoría para la aprobación de distribución de utilidades. Entonces dice que salvo que en los estatutos se fije una mayoría decisoria superior, la distribución de utilidad la aprobará la asamblea o junta de socios con el voto favorable de un número plural de socios que representen cuando menos el 78% de las acciones o partes de interés representantes en la reunión. Entonces dice que cuando no se obtenga la mayoría prevista en el inciso anterior, se deberá distribuir por lo menos el 50% de las utilidades líquidas o del saldo de las mismas si tuviera que enjugar pérdidas de ejercicios anteriores. Por otro lado, el Estatuto Tributario encontramos en el artículo 26 la distribución de utilidades gravadas y no gravadas. Dicen que la renta líquida gravable se determina así: la suma de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o periodo gravable que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción y que no haya sido expresamente exceptuados. Se restan las devoluciones, rebajas y descuentos, con lo cual se obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se van a restar, cuando sea el caso, los costos realizados imputables a tales ingresos, de lo cual se obtiene la renta bruta. De la renta bruta se va a restar las deducciones realizadas, con lo cual se va a obtener la renta líquida. Salvo las excepciones legales, la renta líquida es renta gravable y a ella se le aplican las tarifas señaladas en la ley. El artículo 353 del Código del Comercio, que habla sobre la responsabilidad de los socios en la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces aquí nos habla que en las compañías de responsabilidad limitada los socios responden hasta el monto de sus aportes. En los estatutos se puede estipular para todos o algunos socios una mayoría de responsabilidad.
o prestaciones accesorias o garantías suplementarias, expresándose su naturaleza, cuantía, duración y modalidades. Artículo 13 del Estatuto Tributario, que nos habla de las sociedades limitadas y asimiladas. Entonces nos dice que las sociedades de responsabilidad limitada y asimiladas están sometidas al impuesto sobre la renta y complementario sin perjuicio de que los respectivos socios, comuneros o asociados paguen el impuesto correspondiente a sus aportes o derechos y sobre participaciones o utilidades cuando resulten grabadas de acuerdo a las normas legales, cosa que no nos habla en el artículo del Código del Comercio. Tener en cuenta que aparte del Código del Comercio necesitamos mucho de la norma tributaria para complementar el artículo 440 del Código del Comercio y el 36.1 tributario. Entonces, el 440 del Código del Comercio nos habla de la prohibición a los administradores de enajenar o adquirir acciones y sanciones. Dice que los administradores de la sociedad no pueden, ni por sí ni por interpuesta persona, enajenar o adquirir acciones de la misma sociedad mientras estén en ejercicio de sus cargos, sino cuando se trate de operaciones ajenas a motivos de especulación y con autorización de la Junta Directiva. Por otro lado, tenemos el 36.1 del Estatuto Tributario, donde nos dice la utilidad en la enajenación de las acciones. No constituyen renta ni ganancia ocasional las utilidades provenientes de la enajenación de acciones inscritas en una bolsa de valores colombiana, de las cuales se va a titular un mismo beneficiario real, es decir, un mismo socio, cuando dicha enajenación no supera el 10% de las acciones en circulación de la respectiva sociedad durante un mismo año gravable. A los socios o accionistas no residentes en el país cuyas inversiones estén debidamente registradas de conformidad con las normas cambiarias, las utilidades a las que se refiere este artículo, calculadas en norma teórica con base en la fórmula prevista por el artículo 49 de este mismo estatuto, serán grabadas tarifas vigentes en el momento de la transacción de los dividendos a favor. Asimismo, muchos más artículos. El tiempo del video tampoco nos da para decirlos todos. Bueno, en continuación con la temática que nos explicó anteriormente nuestra compañera Laura, tenemos que decir que el video del doctor Tulio Restrepo es muy importante, ya que recalca el papel fundamental que cumple el aspecto tributario en todo el tema de sociedades, porque como bien lo hemos manejado en las distintas clases con el doctor Harvey Rincón, no puede existir el aspecto societario sin el tributario. De esta manera, el doctor Restrepo hace especial énfasis en las reformas estructurales que han venido sucediendo. Un ejemplo de ello es la Ley 1819 del 2016, la cual cambió varios aspectos, como por ejemplo integrar en la parte fiscal todas las normas internacionales de contabilidad. Y además también hizo especial énfasis en la próxima reforma tributaria que ocurrirá entre marzo y junio del presente año 2021. Por otro lado, el doctor Tulio hace referencia puntual a la importancia de los ingresos, costos y gastos de las empresas, ya que es necesario mirar la utilidad de los socios, que va a representar los dividendos, los cuales son la proporción, ganancias o beneficios de una empresa. Como tal, es la parte del rendimiento de la empresa, ya que esta parte es muy fundamental tanto para el patrimonio de la sociedad como también para los impuestos que por ley se deben pagar a la DIAN. Estos dividendos tienen que ser aprobados en la Asamblea General, mediante la cual se hace como tal el reparto de estos, teniendo en cuenta el balance real de la empresa como tal. Nos pareció muy importante que en el video se aclaran algunos aspectos, por ejemplo, tales como la depuración, la utilidad o renta fiscal, la renta bruta, la renta líquida, los balances de la sociedad, la importancia también de la Asamblea General, que está regulada en el Código de Comercio, de los accionistas respecto a la determinación de los dividendos, ya que todo esto es la parte tributaria esencial y fundamental que permite como tal que una sociedad funcione de la mejor manera correcta posible. También nos pareció supremamente importante el tema de la factura electrónica, ya que hoy en día es un tema nuevo, pero obligatorio por medio de una resolución que expidió la DIAN. Además, en las comunicaciones
que esta entidad ha emitido, también tales como por ejemplo las solicitudes de información, los oficios persuasivos para el cumplimiento de obligaciones tributarias pendientes, como por ejemplo la retención en la fuente, también los oficios persuasivos del beneficio de auditorías y las sanciones por correcciones exógenas y también la verificación patrimonial. Esto pues es digamos como una parte muy relevante e importante. También nos hace referencia, por ejemplo, los cambios en la clasificación de las actividades económicas, también a la nómina electrónica, ya que de esta manera la DIAN puede ejercer cierto control de todos los pagos de las empresas que realizan a sus trabajadores. Y también, muy importante, los procesos de fiscalización con la UGPP. Y por último, también tener muy en cuenta todos los beneficios fiscales, como por ejemplo las rentas exentas de pagar impuestos. Y claramente teniendo en cuenta pues los sujetos que están obligados a declarar renta. Ya a manera como en conclusión, podemos decir que el ámbito tributario está estrechamente ligado y relacionado con todo el tema societario, pues no puede subsistir el uno sin el otro.